Vivimos en un mundo lleno de maravillas, tanto creadas por el hombre como por la naturaleza. Aunque muchas siguen siendo un misterio, nos invitan a maravillarnos y reflexionar sobre su origen. Disfruten el video. Número 1. Tesoro real. Los arqueólogos hicieron el hallazgo de su vida cuando localizaron un montículo funerario en medio de las remotas montañas de Kazajistán en 2018. Allí, en el altiplano de Sasik, encontraron más de 3.000 objetos de joyería de oro y piedras preciosas que se cree pertenecieron a los monarcas y la familia real de los Aka, quienes una vez vivieron en la región. La colección ha sido descrita como de valor incalculable y tiene aproximadamente 2.800 años de antigüedad. Las montañas Tarbagatay son difíciles de alcanzar y están cubiertas de un terreno accidentado, lo que probablemente las hacía un lugar excelente para enterrar a personas de alta posición, con la seguridad de que sus tumbas nunca serían saqueadas o robadas, o al menos, no hasta que los arqueólogos aparecieron casi 3 milenios después. Los objetos recuperados hasta ahora incluyen placas, cadenas, collares de oro, platos de oro y campanas decorativas de oro. Quizás más impresionantes que todos esos hallazgos son las diminutas cuentas de oro que una vez estuvieron fijadas a prendas de vestir, mostrando un nivel de microsoldadura tan avanzado que hoy en día nos costaría replicarlo, incluso con toda nuestra tecnología moderna. Esto, por sí solo, sugiere que los Aka eran mucho más que una rama nómada de los escitas, que es todo lo que algunos historiadores les reconocen. Número 2. Nesod Brother. Las Islas Orcadas, que se encuentran frente a la costa norte de Escocia, han estado ocupadas consistentemente durante decenas de miles de años. En la propia isla de Orkney, encontrarás el Nasod Brother, uno de los sitios arqueológicos más importantes de Europa. Ha revelado innumerables artefactos preciosos a lo largo de los años, pero el alijo que salió a la luz en 2018 fue especialmente impresionante. Ese año, los arqueólogos encontraron más de 30.000 piezas de cerámica, los huesos de algunos de los primeros habitantes del asentamiento, herramientas hechas de piedra y hueso, y un sorprendentemente brillante hacha de la era neolítica. El hacha es una de las dos hachas de piedra pulida recuperadas del sitio, pero una es mucho más brillante que la otra. A pesar de que ambos artefactos muestran claros signos de daño por uso extensivo como herramientas, los edificios que solían estar aquí tenían losas de piedra como techos, pero estos eran sostenidos por vigas de madera. Quizás este hacha fue utilizada en la construcción de esas vigas hace más de 5.000 años. Los historiadores no conocen el nombre del asentamiento, pero debió haber sido estratégicamente importante, porque estaba rodeado por muros de piedra de 1.8 metros de espesor. Número 3. Rarezas en el estómago de los tiburones. Es un error común pensar que los tiburones tienen un gusto particular por la carne humana. En realidad, los ataques a humanos son extremadamente raros, y no hay evidencia de que los tiburones nos busquen intencionalmente como presa. Sin embargo, los tiburones son omnívoros oportunistas y a lo largo de los años se han encontrado todo tipo de objetos en sus estómagos. Uno de los hallazgos más extraños ocurrió en 1832, cuando pescadores de las Indias Occidentales descubrieron una bala de cañón dentro del estómago de un tiburón. Pero aquí viene el giro inesperado. Los científicos no creen que el tiburón se la haya tragado por sí mismo. En cambio, piensan que alguien fue alcanzado por la bala, cayó al agua después de su muerte y fue devorado, bala de cañón y todo. Dijimos que los tiburones rara vez comen humanos, pero nunca dijimos que no sucede en absoluto. Otros objetos insólitos encontrados dentro de tiburones incluyen un abrigo de piel entero, un bulldog, aún con su correa puesta, incluso una armadura medieval completa. Este último hallazgo fue registrado en el siglo XVI por el naturalista francés Guillaume Rondelet, quien concluyó que el tiburón había confundido la armadura con una foca. Número 4. Sarcófago verde repatriado. Es posible que hayas visto este artefacto en las noticias recientemente. Se trata de un antiguo sarcófago egipcio, que en enero de 2023 fue devuelto a El Cairo desde Estados Unidos tras una campaña de repatriación. Lo que hace único a este ataúd es que la imagen de la persona pintada en él es de color verde,
lo que le ha valido el sencillo pero llamativo nombre de sarcófago verde. Sabemos que fue hecho para un sacerdote egipcio durante el periodo dinástico tardío, hace más de 2300 años. Pero, ¿cómo llegó hasta Estados Unidos? Este sarcófago fue saqueado ilegalmente de una necrópolis en Abusir hace años. Posteriormente, pasó por varios compradores en Alemania, hasta que en 2013 fue adquirido por el Museo de Ciencias Naturales de Houston. No hay evidencia de que el museo supiera que el sarcófago había sido robado, pero de todos modos tuvo que devolverlo. Su valor se estima en aproximadamente $1 millón. Número 5. Descubrimiento de los Cags de Varberg. Nuestro siguiente hallazgo nos lleva hasta Suecia, donde en la primavera de 2022 se encontraron los restos de 2 embarcaciones marítimas medievales conocidas como Cags en la ciudad de Varberg. Los barcos fueron hallados en una prospección arqueológica previa a la construcción de un túnel ferroviario. Aunque el terreno ahora es seco, en la época medieval esta era la línea costera de la ciudad. Los Cags de esta época son descubrimientos extremadamente raros, y encontrar 2 en el mismo lugar es algo sin precedentes. El más grande de los 2 es el mejor conservado de su tipo jamás encontrado en Suecia. Aún se mantiene casi todo su lado de estribor, con una longitud de 20 metros y un ancho de 5 metros. El barco más pequeño está menos completo, pero aún conserva una sección del casco de 8 por 5 metros. Análisis de la madera indican que el barco más grande fue construido en 1346 y el más pequeño en 1357. Curiosamente, la madera proviene de Francia y Polonia, lo que sugiere que no eran barcos locales. Aún es un misterio qué causó su hundimiento o si ambos naufragios ocurrieron al mismo tiempo. Número 6. El misterio del naufragio de Uluburun. Se cree que el naufragio de Uluburun tiene alrededor de 3300 años, aunque nadie lo sabe con certeza. Se encuentra en la costa suroeste de Turquía y es considerado uno de los naufragios más antiguos y ricos jamás encontrados. El hallazgo fue hecho por buzos turcos en 1982, lo que desató una intensa exploración arqueológica marina. Entre los tesoros recuperados se incluyen lingotes de cobre, recipientes de cerámica llenos de uvas e higos, y un escarabajo de oro con el nombre de la reina egipcia Nefertiti. Dado el diseño del barco, los expertos creen que pudo haber provenido de Chipre, aunque algunos sugieren que su origen podría estar en Siria o Palestina. Lamentablemente, queda tan poca madera que la datación por carbono es imposible, por lo que la edad del naufragio se ha estimado en base al escarabajo de Nefertiti. El barco transportaba una enorme cantidad de bronce, lo que sugiere que no todo estaba destinado a un solo comprador. Un estudio de 2022 concluyó que esto indica la posible existencia de una red comercial compleja en el Mediterráneo en esa época. Además, análisis recientes han revelado que los lingotes de estaño encontrados en la embarcación provienen de una mina remota en Uzbekistán, lo que añade aún más misterio a este fascinante hallazgo. Número 7. Un misterioso descubrimiento en la remota cordillera de los Sadri, en Maharashtra, India. Un piloto de dron hace un aterrador hallazgo en una roca y se pone pálido cuando entra. Aunque los drones se utilizan típicamente para capturar impresionantes vistas aéreas, un operador de dron tropezó con algo inesperado mientras recorría el histórico fuerte de Ariar. Ubicado en lo alto del terreno rocoso y empinado de la montaña, sobre un acantilado vertical, reveló una pequeña puerta. El propio fuerte de Ariar es conocido por su desafiante ascenso vertical, con escalones tallados directamente en la roca, casi como una escalera hacia el cielo. Es uno de los recorridos más arriesgados de la región, con escalones empinados y estrechos que requieren una maniobra cuidadosa. La estructura del fuerte data de la dinastía Yadava y luego fue capturada por los marathas. Aunque el fuerte es famoso por su importancia histórica y las impresionantes vistas panorámicas que ofrece, este pequeño y peculiar hallazgo añadió una nueva capa de misterio. Las imágenes capturadas por el dron mostraban lo que parecía ser una pequeña puerta envejecida, incrustada en la roca en la parte superior del fuerte. No era visible inmediatamente para los excursionistas o exploradores a pie debido a su ubicación en una parte menos transitada del fuerte, oculta de los caminos principales.
La puerta parecía fuera de lugar, casi fusionándose con las formaciones rocosas naturales. El camino para llegar hasta ella es increíblemente traicionero, incluso para los escaladores experimentados. No está claro si la puerta se ha abierto recientemente o si ha permanecido sellada durante siglos, hasta que este operador de dron se aventuró dentro. Al entrar, una sensación escalofriante lo envolvió, haciendo que los pelos de su cuello se erizaran. Su rostro se puso pálido. El aire, opresivo y cargado de una energía inquietante, lo abrumó. Rápidamente dio la vuelta y salió, incapaz de quitarse la sensación de que algo lo estaba observando. Número 8. Sobre las orillas del río Dalian, en el suroeste de Turquía, se encuentran las tumbas de Kaunos, talladas directamente en los imponentes acantilados de piedra caliza. Estos son los túmulos de los cárnicos, un inesperado descubrimiento histórico que ocupa un lugar único en la historia de la región. Aunque han sido conocidos por los lugareños y turistas desde hace tiempo, la vista aérea de estas tumbas, especialmente a través de imágenes capturadas por drones, revela una perspectiva aún más impactante e inspiradora. Las tumbas son un testamento a la destreza y las creencias espirituales de una civilización antigua que alguna vez prosperó en esta parte de Turquía. Forman parte de la antigua ciudad de Kaunos, un sitio que se cree fue fundado alrededor del siglo IX a.C. Kaunos se encontraba estratégicamente ubicada, sirviendo como un puente entre dos regiones importantes, Caria y Licia, ambas poderosas en el mundo antiguo. Esta ubicación permitió que la ciudad floreciera como un puerto comercial y, con el tiempo, creciera en riqueza e importancia. Sin embargo, lo que hace que las tumbas de Kaunos sean tan notables no es solo la historia de la ciudad en sí, sino el misterio y la majestuosidad de estas tumbas excavadas en la roca. Situadas a gran altura sobre los acantilados, los descubrimientos realizados con drones han resaltado este asombroso sitio en los últimos años. Se cree que las tumbas fueron construidas para los reyes, nobles y figuras influyentes de la ciudad entre el siglo I a.C. y el siglo II después de Cristo talladas en las empinadas caras de las rocas. Las tumbas tienen la apariencia de las fachadas de antiguos templos. Cada una cuenta con columnas, frontones y adornos que imitan la arquitectura de grandes templos, pero están escondidas en acantilados inaccesibles. Desde el suelo son impresionantes, pero las imágenes tomadas desde los drones muestran lo intrincada y laboriosa que debió ser su construcción. Número 9. Tigres dientes de sable. Los tigres dientes de sable han estado extintos durante mucho tiempo, pero a menudo se citan como ejemplos de cuán poderosas eran las criaturas prehistóricas. A partir de junio de 2019, sabemos que eran aún más poderosos de lo que siempre habíamos pensado. Los expertos han estado estudiando los cráneos de tigres dientes de sable extraídos de dos lugares diferentes en Argentina en un intento de determinar cómo murieron los animales y llegaron a una conclusión sorprendente. Fueron asesinados por otros tigres dientes de sable, y sus asesinos los abatieron con una sola mordida en la cabeza. Habiendo completado sus estudios, los expertos ahora se sienten lo suficientemente confiados como para decir que las bestias eran capaces de perforar el cráneo de otro gran felino con una sola mordida, gracias a la fuerza excepcional de sus dientes caninos. En ambos casos, los cráneos tienen una sola marca de perforación, casi directamente entre los ojos, en la cual los dientes de otro de su especie encajan perfectamente. Los tigres dientes de sable pasaban la mayor parte de su tiempo cazando y luchando contra mamuts y otras grandes criaturas, pero también se peleaban entre ellos por cosas como el territorio o las parejas reproductoras. Parece que esas peleas habrían terminado rápidamente y con consecuencias devastadoras para el perdedor. Número 10. Rituales funerarios de Sajonia Anhalt. Los arqueólogos hicieron nuestro siguiente descubrimiento en Sajonia Anhalt, en Alemania, en septiembre de 2020, y aún no están muy seguros de qué hacer con él. Están seguros de que es una tumba germánica antigua y que las personas dentro de ella fueron enterradas hace aproximadamente 1500 años. Lo que les resulta difícil de entender son las circunstancias del entierro. Piensan que podría ser evidencia de un culto o secta antigua. Los esqueletos de 6 mujeres están dispuestos en una formación circular alrededor de un caldero en el centro de la tumba,
que se cree contiene los restos cremados de un líder tribal o señor. En otras partes de la tumba están los huesos de animales sacrificados y una gran cantidad de oro. La tumba ha sido descrita como de una atmósfera casi decadente. La identidad del dueño de la tumba es desconocida, pero nunca se ha encontrado algo similar en Alemania. Los expertos podrían nunca haber encontrado esta tumba si no se hubiera roto accidentalmente durante la construcción de una nueva avícola en la zona. ¿Eran las mujeres esposas o sirvientas de la persona en el caldero de bronce? ¿Estaban vivas cuando se selló la tumba? Quizás nunca lo sabremos. Número 11. Los orígenes de la vida animal. Si sigues la teoría de la evolución hasta su conclusión lógica, todos los animales deben haber tenido un ancestro común. En marzo de 2020, los científicos anunciaron que creen haber identificado a esa criatura, y no es una bonita. Es un gusano primitivo de 555 millones de años, con una cabeza, una cola y lados simétricos claramente definidos. Una forma cruda de ver a los humanos es que son poco más que un tracto digestivo envuelto en carne. Estos gusanos podrían describirse de la misma manera. Sin embargo, sería más preciso describirlo como un váter, y su fósil fue encontrado dentro de un trozo de roca extraída de las profundidades del suelo en Australia. El fósil no es más grande que un grano de arroz y no se pudo ver ni estudiar claramente hasta que fue procesado con un escáner láser tridimensional. Ahora se ha nombrado Icaria variootia y se ha citado como el váter más antiguo conocido jamás descubierto. Vivieron durante la era ediacárica, que es cuando aparecieron las primeras formas de vida multicelulares en la Tierra. La mayoría de las criaturas de esta era perecieron en un evento de extinción masiva prehistórico, pero esta parece haber sobrevivido durante al menos 100 millones de años, posiblemente allanando el camino para toda la vida animal futura en el proceso. Número 12. Misterio de Roanoke. ¿Qué sucedió realmente con los colonos ingleses que desaparecieron de la isla de Roanoke a finales del siglo XVI? Ha sido el tema de muchas obras de ficción e incluso de una o dos películas de terror, pero a partir de febrero de 2020 podríamos estar acercándonos a una respuesta definitiva gracias al trabajo arqueológico en dos sitios diferentes en Carolina del Norte, en Estados Unidos. La desaparición de la colonia fue documentada por el colono John White, quien zarpó hacia Inglaterra para recolectar suministros en 1587 y no encontró rastro de su antiguo hogar, amigos o familia cuando regresó en 1590. Nunca más se les volvió a ver. La nueva evidencia sugiere que, por razones desconocidas, los colonos se trasladaron tierra adentro y se asimilaron en dos comunidades nativas americanas, una en la isla Hatteras y otra alrededor de 80 kilómetros al noroeste del sitio de Roanoke. Se han encontrado un anillo de sello de oro y la empuñadura de una espada ligera del siglo XVI en el último sitio, mientras que en la isla Hatteras se ha encontrado un lingote de cobre y una barra de hierro, ambos de origen europeo. Nada de esto nos dice por qué los colonos se trasladaron, pero finalmente podría decirnos a dónde fueron. Número 13. Los vikingos, conocidos por su ferocidad, portaban la espada Ulfberg, una arma construida con un acero tan puro que su calidad sigue siendo difícil de replicar hoy en día. Alrededor de 171 espadas Ulfberg, que datan de entre 800 y 1000 después de Cristo, han sido halladas en Europa. Estas espadas estaban hechas de un metal casi sin impurezas, conocido como acero de crisol, que requería fundir hierro a temperaturas muy altas, algo desconocido en Europa durante siglos. El acero Ulfberg contenía 3 veces más carbono que otras espadas de la época, haciéndolas más fuertes, flexibles y ligeras. Este nivel de pureza y el control del carbono era una hazaña que se pensaba imposible antes de la Revolución Industrial. Sin embargo, los herreros medievales no podían alcanzar las temperaturas necesarias para separar la escoria del hierro. Los expertos creen que para fabricar la Ulfberg se necesitaban temperaturas de 1700 grados Celsius, lo cual los herreros vikingos lograron 800 años antes de su tiempo. Aunque el secreto de su construcción se ha perdido, el herrero moderno Richard Forer logró recrear una espada similar usando tecnología medieval,
aunque lo describió como extremadamente complejo. El nombre Ulfber grabado en las espadas sigue siendo un enigma. Algunos creen que representa a un herrero legendario o una familia de herreros, mientras otros sugieren que podría estar relacionado con un monasterio o una sociedad secreta. Las Ulfber eran probablemente armas de la élite vikinga, ya que solo se han encontrado 171. El origen de la tecnología utilizada para crear estas espadas es desconocido, lo que ha llevado a especulaciones sobre la influencia de una civilización avanzada en el conocimiento de la metalurgia. El misterio del nombre Ulfber y cómo los vikingos adquirieron esta tecnología sigue siendo uno de los grandes enigmas arqueológicos.